Buenas a todos. Hoy continuamos con este curso base de iniciación a la obra de Engels, recordando una vez más que servirá de base para el Congreso Engels Vive, que se desarrollará próximamente. Después, si el compañero Sergio Mario Guili, que es quien tiene hoy la ponencia, nos quiere comentar algo al respecto, también será bienvenido. El tema que se va a tratar es la dialéctica de la naturaleza, un aspecto que permite comprender la perspectiva marxista como una visión integral de la realidad y combatir así a la ideología burguesa. Como he dicho antes, el encargado de dar esta ponencia será Sergio Mario Guili, de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, y os dejo con él para que disfrutemos todos de este aprendizaje que siempre es un placer con el compañero Sergio. Bueno, pero muchísimas gracias, camarada Carmen. Bueno, por empezar, agradecer enormemente a los y las camaradas que conforman el colectivo Volver a Marx, colectivo que está mostrando una decisión, una claridad, una organización y una motivación muy grande en esta tarea enorme de la recuperación de la teoría marxista-leninista, teoría de vanguardia, ¿sí? Y como decía el Che, marxismo-leninismo, la causa de la humanidad, ¿sí? Ni más ni menos. Mi nombre es Sergio Mario Guili, soy el presidente de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación, Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Es una escuela que hemos formado en la República Argentina y que pretende aportar sus humildes esfuerzos a la reconstrucción de las cadenas de formación político-ideológica de los camaradas de toda la habla hispana y, si podemos, digamos, nos expandiremos por el resto del mundo. Pero bueno, humildemente en estos momentos estamos trabajando y valoramos altamente esta unidad de acción que hemos concretado con los y las camaradas de Volver a Marx, y en ese sentido agradecemos este espacio. Lo que vamos a ver hoy es el tema de la dialéctica de la naturaleza, y nos parece un tema clave por lo que ya Carmen había dicho, ¿no? La dialéctica de la naturaleza nos está hablando de un gran debate que hay, que es si el marxismo es una cosmovisión o es simplemente una caja de herramientas que pueden ser enlazables con las diversas teorías burguesas, digamos, supuestamente superadoras, que se le han intentado articular con un efecto total y absolutamente hipotetizador en lo político e ideológico, ¿sí? O no, o como decimos nosotros, si es una cosmovisión integral y como tal presentar un frente de respuesta contundente. Digamos que históricamente hay una división del trabajo entre Marx y Engels, donde Marx se dedica más a la economía y Engels se dedica más a las cuestiones filosóficas, y que la pretensión que hay de muchos autores es la de dividir a Engels de Marx y dividir la dialéctica de la naturaleza de la dialéctica social. Digamos que hay múltiples manifestaciones de Marx en términos de que él estaba de acuerdo con la dialéctica de la naturaleza, ¿sí? Y que Marx claramente planteaba esto, la dialéctica de la naturaleza como parte de la dialéctica, lo hace en uno de los llamados del Capital, hablando del salto cualitativo, en la medida que se plantea cómo agregando un átomo a una molécula, la molécula iba cambiando ya en términos de a qué material correspondía. Y, por supuesto, y los escritos y las cartas sobre estos temas que han cruzado entre Marx y Engels, y el apoyo de Marx al anti-Dühring en su momento, y el apoyo de Marx a la obra que le parecía muy importante, que era la de la dialéctica de la naturaleza, ¿sí? Así que este es el tema, ¿sí? Dialéctica de la naturaleza, Engels, la cosmovisión marxista y el materialismo militante es lo que vamos a estar viendo, camaradas, ¿sí? Digamos que desde Georgi Lukács, en su Historia y Conciencia de Clases de 1923, se empieza a plantear esta idea de que la dialéctica de la naturaleza es una rémora para la teoría marxista y que solamente debería quedarse en temas de la economía y de la historia, el marxismo, y no pretender abarcar la naturaleza. Digamos que el marxismo, como bien lo definió Lenin, son tres partes: hay una filosofía, hay una economía política y hay una teoría socialista revolucionaria, ¿sí?
Estas tres partes son las tres partes a las que llegaron Marx y Engels y Lenin, y por supuesto que nuestra tarea, la tarea de nuestra generación es incorporar nuevas partes que surjan de esto, es decir, como unas raíces que empiecen a profundizarse cada vez más. Por ejemplo, una nueva parte o una subparte de la filosofía podría ser la concepción del ser humano. Es decir, y esto va a ser un leitmotiv de toda esta charla, ver la teoría marxista como una teoría en constante construcción. Y en ese sentido es que queremos plantearles a ustedes el enorme aporte de Friedrich Engels. Digamos que Engels ha hecho estos escritos, Dialéctica de la Naturaleza, son investigaciones que ha hecho desde 1870 hasta 1873 y de 1883 a 1886. Estas anotaciones vieron a la luz en la Unión Soviética en 1925. Es un plan de trabajo que abarca el aspecto histórico de la dialectización de las ciencias naturales, como las ciencias naturales empiezan a dejar de lado el mecanicismo preponderante en el siglo XVIII y cómo empiezan desde el Renacimiento, empiezan a dar un duro combate a las visiones religiosas, ¿sí? Y este es un poco el leitmotiv del Dialéctica de la Naturaleza, como la ciencia empieza políticamente a luchar contra el oscurantismo clerical. En ese marco, la quema Giordano Bruno, otra quema que había hecho los calvinistas, de intelectuales científicos, y cómo la ciencia se tuvo que abrir paso en estas difíciles condiciones. O sea, está planteando también la función política de la ciencia, cosa que olvidan desde Lukács hasta la Escuela de Frankfurt, todos los que siguieron después planteando, Sartre, todos los que siguieron después planteando que la dialéctica de la naturaleza no era un terreno vedado y que era mala palabra meterse con eso para los marxistas. Un hito fundamental es el anti-Düring, la subversión de la ciencia por el señor Eugene Düring, publicado en 1877 como suplemento del Vorwärts y en 1878 como libro. El Vorwärts era el periódico del Partido Obrero del Partido Socialdemócrata Alemán. Imagínense lo que era meter este volumen de teoría en ese partido, ¿no? Y en esa publicación. Hubo bastante debate ahí lo que hace Engels es hacer una presentación sistemática de la cosmovisión marxista, cuya primera parte entronca directamente con el tema de dialéctica de la naturaleza. Este texto tuvo un valor fundamental para la transformación de la clase obrera europea al socialismo. Lenin lo reputaba de uno de los libros que no pueden faltar en ninguna biblioteca de un obrero con conciencia de clase, decía Lenin junto con el manifiesto. Realmente fue una exposición sistemática y, por supuesto, ahí ya tenemos un choque que después se repite a lo largo del siglo XX y hasta ahora, que es que Eugen Düring era un cieguito, un tipo que empezaba a tener mucho predicamento en los jefes de la socialdemocracia alemana, era un tipo puesto por Bismarck ahí para pegarle al marxismo, digamos, en la Academia de Berlín. Precisamente esta es una de las dialécticas que siempre tenemos y en las cuales, digamos, por olvido de esta necesidad de levantar la guardia, tenemos hoy esta situación en relación a la dialéctica de la naturaleza. Por último, hay un texto, en Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, es de 1886, ya los últimos años de Engels, había muerto Marx, caracteriza la filosofía de Hegel y se pone al descubierto la contradicción entre su método dialéctico y su sistema idealista. Se caracteriza el materialismo mecanicista del siglo XVIII, se formula el problema fundamental de la filosofía, por primera vez se explicita, y aparecen las 11 tesis sobre Feuerbach de Marx. Esto es el Ludwig Feuerbach, una gran obra que cumplió un rol muy importante. Entonces, digamos que las ciencias naturales están fuertemente entroncadas con el materialismo dialéctico, con la teoría marxista. Y Engels lo va a plantear esto en el Dialéctica de la Naturaleza, cuando habla de 3 descubrimientos que forman parte de la base de lo que sería la teoría marxista, ¿sí? Dice, la teoría marxista surge en determinado contexto
sociocultural y de desarrollo científico. Y pone en primer lugar el primer principio de la termodinámica, que dice que las formas de materia y energía se pueden intercambiar, pero que no son ni destruibles ni creables. Segundo punto, la teoría celular, que habla de que tanto en los seres humanos como en los animales y en los vegetales, la unidad funcional básica es la misma, la célula. Segundo gran golpe al creacionismo religioso. Y el tercer punto, un golpe durísimo y un subidón de energía tremendo para ellos dos, para Marx y Engels, fue la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Imagínense que ellos ya venían avanzando con todos sus planteamientos de que había que poner de cabeza la teoría hegeliana, digamos, del idealista, pero dialéctica al fin, y que había que poner la dialéctica con los pies sobre la tierra. En 1859, cuando sale el libro La evolución de las especies de Darwin, Marx está escribiendo La contribución a la crítica de la economía política. Y Engels es uno de los primeros que compra la primera edición de este genial libro, que era otro golpe durísimo al creacionismo, ¿sí? Así que estas son las tres bases científicas para la construcción del marxismo. Reserven los datos porque vamos a volver a esto, ¿sí? Vamos a volver a este tema. Por otra parte, se plantean formas del movimiento y su interrelación, ¿sí? La química, la física, la biológica y la social. Es decir, estas formas de movimiento, ¿sí? Engels plantea que están interrelacionadas, que no pueden separarse. Los marxistas consideramos que hay una concatenación universal de todo, precisamente por esto, porque hay una interrelación que une a todas las cosas de este universo, de este cosmos. Pero, digamos, lo que venía a revolucionar el pensamiento científico, del planteamiento dialéctico de Engels, es esta idea de la interrelación entre la química, la física, la biología y lo social, ¿sí? Estas interrelaciones, ya veremos, reserven el dato porque los últimos desarrollos científicos las verifican totalmente, ¿sí? Y por supuesto que en esta dialectización de la ciencia de la cual hablaba Engels, la posibilidad de ir generando ciencias en los intersticios de lo que en su momento eran ciencias comprobadas, por ejemplo, la físico-química, la bioquímica, y que esas ciencias iban a tener un desarrollo enorme, que ya lo había preconizado Engels, son elementos que después la vida corroboró, ¿sí? Y todo esto porque tiene una visión dialéctica, ¿sí? Pensamiento dialéctico. ¡Epa! Me fui para atrás. No, está bien. Ahí estamos. Bien, en este marco, Engels, tanto en el Anti-Düring como en el Dialéctica de la Naturaleza, propone tres leyes fundamentales de la dialéctica. La ley de unidad y lucha de contrarios, que nos habla de que en todo proceso existen contrarios, que estos contrarios están en permanente lucha, que están en contradicción, que se transmutan el uno en el otro, ¿sí? Y que se excluyen mutuamente, pero se implican mutuamente, ¿sí? Y que esta es la base de todo proceso de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, ustedes me están viendo porque en vuestros ordenadores, en vuestras computadoras, está habiendo una corriente de electrones, producto de que tienen un enchufe donde hay un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Esas diferencias hacen que la corriente fluya, ¿sí? O bien los planetas que resuelven en sus órbitas elípticas la contradicción entre la atracción de las masas y la repulsión de las distancias, ¿sí? Esta es otra unidad de lucha de contrarios que explica el movimiento. Y por último, la lucha de clases, burguesía y proletariado, ¿sí? Como antes hubieron otras clases como esclavistas y esclavos. Ley de unidad entre acumulación cuantitativa y saltos cualitativos. El ejemplo que damos todos es el del agua, es brillante ese ejemplo porque lo explica de una manera muy asequible para todos. Hasta 0 grados el agua es hielo, de 0 a 100 es líquida y a partir de los 100 se entra a vaporizar. Hay saltos cualitativos en la medida en que el agua va acumulando temperatura. Y por supuesto, la acumulación cuantitativa de la clase trabajadora en términos de organización, de conciencia, de herramientas de transmisión de nuestra base filosófica, moral,
y civilizatoria, llega un momento donde se da el salto cualitativo, la chispa que enciende la pradera, la revolución. Y por último, la ley de la negación, que habla de, siguiendo la terminología de Hegel, plantea la existencia en todo proceso evolutivo de una primera etapa, la cual es negada por una segunda, que es su contraria. A ver, vamos a poner acá, que es su contraria, y a partir de la cual, digamos, se establece un avance, pero ese avance es parcial todavía. Entonces hay una tercera etapa, que es la negación de la negación, ¿sí? Entonces Engels plantea un proceso evolutivo espiralado, donde tenés la primera posición, la negación de esa posición y la negación de la negación. Tesis, antítesis, síntesis, decía Hegel. El ejemplo que da Engels en el Anti-Düren es el de la cebada. Vos tenés un grano de cebada, lo plantás, la cebada se niega en la planta a su vez se niega en las nuevas semillas que da, que dice Engels, con el tiempo estas semillas serán perfeccionadas genéticamente, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Ahí está la espiral dialéctica, y en la lucha de clases se ve, por ejemplo, el ejemplo de comunismo primitivo, sociedad dividida en clases y comunismo avanzado, cuando ya desaparezca la clase en el florecimiento mayor de nuestra civilización. Muy bien, un enorme aporte a la cultura humana ha sido este texto, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, escrito en 1876, parte de este texto de Dialéctica de la Naturaleza. Fue publicado en 1895, post-mortem, por la revista Die Neue Zeit, y lo que plantea ahí fue total y absolutamente corroborado, la idea de que la propia anatomía humana es producto del trabajo. Es decir, la hipótesis que tenía él era de que habría habido en algún bosque donde había monos algún tipo de cambio climático que ejerciera alguna influencia sobre ese bosque, que hiciera que se ralearan los árboles y que esto obligara a ciertos monos a bipedestar. Que en esa bipedestación le quedaban las manos libres como para poder empezar a hacer trabajos, y que entonces se generaba una coordinación visuomotriz que creó la mano humana y creó el cerebro humano, ¿sí? Y que anatómicamente esos cambios fueron fijados genéticamente hasta llegar al Homo sapiens. Bueno, total y absolutamente corroborado. La falla que generó eso fue la falla que generó el Valle del Rift en el oriente africano, y ahí es donde hay el registro fósil de homínidos más importante de todo el planeta, ¿sí? Y el mono que Engels decía el mono, es el australopitecino. El australopiteco, bueno, empezó a pararse, tenía medio metro 20, empezó a pararse y empezó a desarrollar con su propio trabajo el cerebro, la mano, el lenguaje, la cultura. Imagínense el poder revolucionario que tiene esta visión, que las universidades del sistema tratan de taparlos constantemente. ¿Por qué? Porque si el ser humano evoluciona hasta ahora, quiere decir que va a seguir evolucionando, y que el capitalismo, y que el ser humano y el capitalismo es solamente una etapa del desarrollo de la humanidad. Y esto los burgueses le tienen horror, ¿sí? Pero hay más, hay muchas definiciones dialécticas que forman parte del conocimiento que aporta Engels, ¿sí? Hay un enfoque dialéctico al ver la materia cuya forma de existencia es el movimiento constante. Al avalar la idea de la formación del sistema solar, tengamos en cuenta que en ese momento estábamos en la frontera de la ciencia, cuando hablábamos del esquema de Kant y de Laplace, que hablaba de un sistema solar que se forma a partir de una nebulosa incandescente que se va concentrando producto de la gravedad y va formando al Sol y los planetas. Esto era un durísimo golpe por el creacionismo clerical. La relación entre tiempo y espacio, que plantea, que profundiza sobre todo en el Anti-Düren, donde, a ver, no quiere decir que estuviera planteando la teoría de la relatividad de Einstein, pero sí hay que decir que para un dialéctico que veía el tiempo y el espacio vinculado, y el espacio vinculado con
con la materia en la cual, o sea, que está en el espacio, esto era muy fácil de entender, la teoría de la relatividad como un avance. Asimismo, la idea de que el tiempo y el espacio, digamos, están en unidad y que el espacio, que el movimiento siempre es relativo. Todas estas ideas están ya esbozadas en Engels de manera genial. Hasta la idea de que, de la tectónica de placas, él dice que, digamos, que los científicos creen que los 5 continentes existieron siempre, y evidentemente estaba dando una idea de la existencia del movimiento de los continentes. Y su visión de la ecología, ¿no? Y de cómo la producción capitalista destruía la ecología también son elementos producto de esta intuición dialéctica, de esta plantada dialéctica frente a la vida. Y define la dialéctica. La dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento, dice en el Anti-Düring. Es decir, duro golpe a todas las filosofías especulativas, es lo que está dando Engels en este momento, y plantea en el Ludwig Feuerbach el problema fundamental de la filosofía. La pregunta por la relación entre el ser y el pensar, dice él. Lenin después en el materialismo y empiricismo lo mejor dice materia y conciencia. Es decir, la visión consecuentemente materialista va a decir que lo primario y determinante es la materia, que la conciencia es derivada y que la conciencia puede conocer a la materia, ¿sí? Si asumís la existencia de la materia, pero decís que la conciencia no puede conocer a la materia, ahí estás hablando de la teoría de Kant, de Immanuel Kant, que es como generalmente en este momento nos atacan desde el idealismo. Bien. También plantea en el Anti-Düring una hermosa frase y muy dialéctica, si la pueden leer y si la pueden releer porque es más larga, dice: el pensamiento humano es tan soberano cuanto no soberano, y su capacidad de conocimiento es tan ilimitada como limitada. Soberano e ilimitado según la disposición, la inspiración, la posibilidad, el objetivo histórico final. No soberano, limitado según la realización individual y la realidad de cada momento. Es decir, lo que está planteando Engels en este momento es el relativismo dialéctico en sentido del tema de la verdad. Es decir, todos los marxistas somos relativistas, sabemos que nuestras verdades son relativas, sí, pero no somos relativistas absolutos como los posmodernos, sino que somos relativistas sabiendo que nuestras teorías tienen un grano de verdad absoluta. Serán, como decía Engels, las sucesivas generaciones las que vayan demostrando la terrenalidad de nuestro pensamiento. Y nosotros no podemos decir que ninguna de nuestras verdades es una verdad absoluta, pero sí es una verdad relativa que va por el camino de la verdad, el camino infinito de la verdad y que nunca a la cual nunca se alcanza a llegar en su totalidad. Y fin de la filosofía especulativa, otro de los grandes y fuertes puntos de Engels que lo transforman en uno de los más grandes genios no sé, si del milenio podríamos decir, ¿sí? A la filosofía desahuciada de la naturaleza y de la historia no le queda más refugio que el reino del pensamiento puro, en lo que aún queda en pie de él, la teoría de las leyes del mismo proceso de pensar, la lógica y la dialéctica, va a decir Engels en su Ludwig Feuerbach. Es decir, que habiendo habido un desarrollo de las ciencias, Engels plantea el fin de la filosofía clásica alemana, porque dice, con Hegel, la especulación llegó hasta ahí. Nosotros tenemos que dudar de toda categoría filosófica, que se quede 40 páginas en categoría filosófica y que no se transforme en una categoría científica verificable, investigable, mensurable. ¿Sí? Porque la filosofía, digamos, y esta es una de las armas que utiliza hoy la burguesía, la filosofía especulativa, digamos, pierde terrenalidad, pierde relación con la vida, digamos, y lo que se utiliza mucho son jergas aparentemente difíciles, hoy por hoy, digamos, Heidegger, Lacan, todos los idealistas utilizan, Foucault, utiliza cada uno su propia jerga para iniciados, para que los iniciados la repitan, pero que va perdiendo terrenalidad, que va perdiendo contacto con la realidad objetiva. Y muy en contraposición contra esas filosofías, Engels dice, con todo el avance de la ciencia, nosotros ahora tenemos que pegar la filosofía a las ciencias, y tenía muchísima razón. Después podemos debatir en el desarrollo de las ciencias cuánto de filosofía quedará o no,
pero el eje central está bien, pero bien claro. Y aquí tenemos una de las cuestiones centrales en las cuales me quiero vincular, ¿sí? Y que quiero fortalecer, que es esta idea de la historia como parte del proceso de evolución que se inicia en la naturaleza. Así como Darwin describió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia, dicen en el discurso ante la tumba de Karl Marx, y toda la historia ha discurrido a modo de un proceso natural y sometida también sustancialmente a las mismas leyes dinámicas. Esto lo dice en una carta a Bloch de 1890. Los posmodernos, los marxistas occidentales, trinan con estas dos visiones, ¿no? Y siempre en un sentido que Lenin planteaba en 1895 en quiénes son los amigos del pueblo. Esa idea de mi voluntad personal, mi capacidad creadora, siento que es aplastada por las determinaciones de la evolución engelsiana y de la dialéctica de la naturaleza. Lenin le responde, muchachos, la libertad, como bien decía Engels, es el conocimiento de la necesidad y la actuación acorde, ¿sí? Acá no se trata de ver cuán importante o no es tu voluntad, sino cuáles son las condiciones sociopolíticas y cuáles son las leyes en las cuales tu voluntad puede triunfar o no, ¿sí? Entonces, digo esto porque esto es un gran argumento en contra de la posibilidad de entender leyes de la naturaleza vinculadas con las leyes de la sociedad. Y este es un duro golpe, repito, para la burguesía, porque el duro golpe era cuando se juntan en 1844 y dicen, mira, en la naturaleza hay una evolución, en la sociedad hay una evolución, ¿sí? El capitalismo no termina todo acá, esta no es la sociedad natural, esta es parte y paso de un proceso de evolución natural. Entonces, lógicamente, la burguesía va a apuntar todos sus cañones para destruirlo, ¿no? Primero sacar a Engels de Marx, después a Marx arrancarle el materialismo histórico, porque eso también es una desviación positivista de Marx, y bueno, dejar algunas cositas de la economía que después amenicen las cátedras burguesas para aparentar que somos de izquierda. Y ahí vienen los ataques. Cuando vos hables de la dialéctica de la naturaleza, te vas a encontrar con millones de ataques. Primero, el dogmatismo acrítico, ¿sí? Tomando que si vos seguís a Engels, pasás a ser un dogmático acrítico, ¿sí? Y la palabra crítica, marxismo crítico, entendiendo la crítica como un concepto positivo en sí mismo. Y está muy bien ser crítico, pero hay críticas que ayudan a mejorar y hay críticas que destruyen, ¿sí? Que no sirven para nada y que hacen volver para atrás a las teorías. Bueno, de eso se trata el marxismo crítico que critica la dialéctica de la naturaleza. ¿Sí? Vulgar Diamat, se habla de esto, ¿no? Engels es el que inicia la vulgar Diamat de los soviéticos y nosotros, o sea, el autor Emarras junto con Karl Marx, tenemos una dialéctica superadora, muy profunda, que nunca te la plantean, pero que siempre existe la jactancia. Se llega a decir que es antimarxista, ¿sí? Y hay muchos autores que se dedican a ver en qué parte Marx y Engels son marxistas y en qué parte no, ¿no? Es realmente cómico, pero esto es así. Ultradeterminista, es decir, detrás del concepto de ultradeterminista está la idea de acabar con todo tipo de determinación en la sociedad para hacer retroceder la idea de la sociedad a momentos previos de la historia de la humanidad donde no había una lógica del devenir social, sino que la historia era la recolección de cuestiones de alcoba y de este tipo de cosas, ¿no? y de grandes personalidades y de grandes ideas. Reduccionista, la idea de que Engels reduce la historia a la sociedad, lo cual no es así. La sociedad tiene sus propias legalidades, pero comparte legalidades con la naturaleza, por supuesto, porque proviene de la naturaleza la sociedad crea la naturaleza, desde la sociedad se crea la naturaleza. Positivista, que es un insulto que los posmodernos y los irracionalistas nos tiran a nosotros. Nosotros, los marxistas, criticamos a los positivistas precisamente porque en el tema de sociedad dejan de ser científicos y pasan a ser naturalizadores del poder de la burguesía, y los posmodernos nos dicen positivistas a nosotros porque tenemos el método científico, y para ellos no hay que tener el método científico, no hay que tener como base el método científico, sino que la elucubración ebria
es la forma de pensar. Evolutivista, esta también es maravillosa. Digamos que evidentemente el peso político que tiene la teoría de la evolución es vista claramente por la burguesía, entonces en las universidades del sistema ha creado una moda políticamente correcta donde no podés hablar de evolución, porque es mala palabra, porque entonces vos te crees superior a los demás, porque entonces darwinismo social, Spencer, porque entonces vos querés acabar con las civilizaciones y con las culturas originarias, ¿sí? Muy por el contrario, una evolución en sentido empático, en el sentido del sentir al semejante profundamente, la que plantea el marxismo. Sin embargo, este remoquete se lo van a ligar cuando hablen de, fuera de los ámbitos marxistas, cuando hablen de la dialéctica de la naturaleza. Teleológica, que quiere decir que la dialéctica de la naturaleza vendría a ser una consideración cuasi religiosa en términos de que la primera bacteria ya implicaba el comunismo avanzado, ¿sí? Es más, que la primera bacteria se creó para que venga el comunismo avanzado. Y por último, causa de autoritarismo o de imbécil pasividad, como decía Gramsci. Digamos, Gramsci criticando a los teóricos de la Segunda Internacional. Digamos que el autoritarismo es una idea muy peregrina, ¿no? En términos de que los libros de Engels inspiraron a Stalin a hacer los gulags tal como los describía Solzhenitsyn y toda la basura de la Guerra Fría, ¿no? Estos compañeros compran esa basura y la compran sin revisión. Son muy críticos para Engels, pero no son críticos para estas teorías tipo Reader Digest, que es una revista muy vieja para los jóvenes, les digo, donde los yanquis te mandaban sus teorías y su visión del mundo. Y lo de pasividad, bueno, de tener fe en el socialismo como futuro de la humanidad sería causa de pasividad. Pero fíjense, Marx, Engels, Lenin, Mao, Ho Chi Minh, el Che, Fidel, todos tenían una fe absoluta en el porvenir socialista. Digo, punto. Yo creo que no hay mucho más debate, ¿sí?, sobre esto, para entender si la fe en el socialismo es causa de imbécil pasividad, ¿sí? El problema es muy otro, digamos, y por qué la burguesía te distribuye a esos autores que a veces pisan el palito, como Gramsci, y que después repiten como otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe en la victoria es un arma de guerra. Yo tengo fe en la victoria, yo tengo una fe absoluta en que el socialismo va a ser el futuro de la humanidad. Una fe científicamente fundamentada, pero esa fe es un arma de guerra y, lógicamente, digamos, te van a tratar de mellar. Las armas teóricas son armas de guerra, no les quepa la menor duda, y el imperialismo va a tratar de mellar toda arma de guerra que vos presentes, entre ellas nuestra fe en la victoria. Muy bien. Lenin y las revoluciones científicas, acá quiero ir ya más de lleno con este tema de la dialéctica de la naturaleza y el rol político que tiene. Fíjense que estamos hablando de un texto de 1922 sobre el significado del materialismo militante, Lenin al frente del Estado obrero, de la gran revolución obrera socialista de octubre, ¿sí? Imagínense los problemas que debería tener con la guerra de intervención. Sin embargo, tiene un tiempo para escribir este texto sobre el significado del materialismo militante, que les pido por favor que lo lean, ¿sí? Donde dice: del brusco viraje por el que en la actualidad pasan las ciencias naturales modernas, surgen a cada paso las escuelas y escuelillas filosóficas, las tendencias y sus subtendencias filosóficas reaccionarias. Por lo tanto, seguir de cerca los problemas de la novísima revolución en la esfera de las ciencias naturales y atraer a los naturalistas es una tarea sin cuya solución el materialismo militante no puede ser en modo alguno ni materialismo ni militante. Ya nos advertía Lenin: sigan de cerca todos los temas que tengan que ver con los desarrollos de las ciencias naturales, porque por ahí es por donde nos van a golpear. Y acá es donde nosotros podemos enojarnos mucho con la existencia del posmodernismo, pero como dicen los budistas, cada copo de nieve cae donde tiene que caer. Los posmodernos nos pegan ahí donde nosotros estábamos débiles, y realmente ahí es donde tenemos que ver que el posmodernismo se impuso precisamente por la imposibilidad de la filosofía marxista de estar a la altura, surfeando la ola del pensamiento revolucionario, ¿sí? Cuando ustedes ven Engels, lo que hace, y la gran tarea, aparte de apoyar a Marx, porque
Engels no tenía un Engels que lo apoyara a él. Engels apoyaba a Marx, pero aparte escribía todas estas cosas. Él solo quería presentar un frente teórico que dé respuesta a todo. Y más o menos en el Anti-Düring lo hizo, y eso a la clase obrera le dio para un avance impresionante. Pero después, filosóficamente, lamentablemente nos quedamos. Y ahí es donde tenemos que ver una de las grandes dificultades del pensamiento revolucionario. Y Lenin nos los advertía. Avancen con las ciencias naturales porque si no, se los van a comer crudo. La burguesía va a utilizar cada descubrimiento para pegarle al marxismo. Y así lo hacen, qué sé yo, cuando Lysenko, por ejemplo, un genetista de la Unión Soviética, por ahí daba un rol superior a la epigenética de lo que tenía, planteando que la epigenética dialécticamente influía sobre la genética del individuo. Bueno, no le quepa la menor duda que desde Occidente nos pegaron por ahí. Cuando surge la teoría del Big Bang, nos pegan a los marxistas. Cuando surge la teoría del caos, dicen todo es relativo, nada es determinista, digamos, y nosotros tenemos que estudiar todo eso para poder responderle a la burguesía. Y fíjense que entonces entramos en este tema, ¿sí? Que es el de la dialéctica, la natural y lo social. Engels decía, la naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica. La piedra de toque es una piedra que te sirve para saber si el oro es oro o no, ¿sí? Y dice, la naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica y tenemos que reconocer que la ciencia moderna ha suministrado para esa prueba un material sumamente rico y en constante acumulación. Esto es lo que dice Engels, y ahí está Razón y Revolución, el gran libro de Ted Grant y Alan Guntz, que pone a la altura del siglo XX, por lo menos, un montón de elementos de la dialéctica. Para mi gusto le faltó un poquito más avanzar en el desarrollo y la crítica de nuestras propias categorías, cosa que también planteaba Lenin, ¿sí? Las categorías son dialécticas, por lo tanto se desarrollan. Cosa que también planteaba Lenin, por ejemplo, en el tema de la negación de la negación. Nosotros no nos tenemos que quedar con los ejemplos, sino que tenemos que tratar de avanzar, digamos, en la investigación científica. Como él decía, del fenómeno a la esencia de primer grado y la esencia de primer grado a la esencia de segundo grado. Necesidad de superar el retraso histórico del marxismo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver ahora. Lo primero, reconocer que aún así, y más allá de nuestro retraso, Ilya Prigogine, uno de los principales científicos del siglo XX, que desarrolló la teoría del caos determinista, junto con Isabel Sterengers, plantean esto sobre Engels y lo levantan muchísimo. Dice, el desarrollo contemporáneo de la física ha planteado una cuestión dentro de las ciencias de la naturaleza que hacía tiempo había surgido entre aquellos para quienes comprender la naturaleza quiere decir comprenderla como capaz de producir al hombre y a sus sociedades. Es interesante que la idea de una historia de la naturaleza como parte integrante de la visión materialista había sido sostenida hacía tiempo por Marx, con mayor detalle por Engels. Cuando Engels escribió su dialéctica de la naturaleza, las ciencias físicas parecían haberse librado de la visión mecanicista del mundo y haberse acercado a la idea de un desarrollo histórico de la naturaleza. Digamos que toda la teoría del caos demuestra la física de la vida, ¿sí? Y la física de los procesos vivos, entre ellos los procesos sociales. Aquello que decía Engels, de la interrelación entre todas las ciencias, aquello que decía Marx, el joven Marx, de que algún día todas las ciencias serán ciencias humanas, cada vez va teniendo más vigencia con los últimos desarrollos, entre ellos la teoría del caos determinista. Efecto mariposa, que nos regala unas dialécticas impresionantes, caos aparente, orden subyacente, el orden surgiendo del caos, realmente es muy dialéctica y nosotros tenemos que incorporarla en nuestro acervo filosófico, ¿sí? Desde ya. Y acá tenemos el tema que le quería ir, ¿dónde nos quedamos trabados? Imagínense en una carretera de una sola mano, un auto se queda clavado y se quedan clavados los demás. Y este es el auto que se nos quedó clavado. El segundo principio de la termodinámica. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el primer principio de la termodinámica había sido integrado? Pero el segundo no. ¿Y qué dice el segundo principio de la termodinámica? Fíjense que en el primer cuadro ustedes tienen un cúmulo de gas abajo a la izquierda, para mí, no sé cómo será para ustedes, está en un cubículo cerrado, en un cubículo aislado. Si dejas que el gas evolucione de manera natural,
se va a ir expandiendo hasta llegar a una expansión homogénea. ¿Sí? En el tercer cuadro está en lo que se llama equilibrio termodinámico el gas. ¿Sí? Es decir, el primero, el del gas concentrado, es un estado ordenado. El tercero, el gas en equilibrio termodinámico, es un estado desordenado, desorganizado. ¿Sí? A este principio de que todo tiende a la entropía, se lo llama, a esto es el principio de la entropía, la ley de la entropía lo llama Engels. ¿Sí? La entropía es una medida del desorden y en un sistema aislado tiende a un máximo. ¿Sí? Ustedes agarran el cacao, lo ponen en la leche, lo dan vuelta, se homogeneizó, entró en entropía. ¿Sí? Y la entropía es una idea muy relativa a la idea de muerte. Digamos, los sistemas aislados mueren. ¿Sí? Ustedes ponen una ratita ahí en un cubículo cerrado, la ratita va a consumir todo su oxígeno y va a morir, va a entrar en entropía. ¿Sí? Esto también pasa con los sistemas ideales. Si el marxismo se cierra, muere. Tiene que ser un sistema abierto para no morir. ¿Sí? Y a partir de esta ley de la entropía es que empieza a clavarse toda una cantidad de otros descubrimientos. ¿Por qué? Engels no es que la niega la entropía, pero sí niega una consecuencia de la entropía, que es la idea de la muerte térmica. ¿Sí? Digamos que si cada estrella está entrando en entropía minuto a minuto y nuestro Sol está entrando en entropía, porque el segundo principio de la termodinámica es ineluctable, nuestro Sol está irradiando su energía hacia el frío cosmos constantemente. Lo que decía Clausius, quien desarrolló la ley de la entropía, es que poco a poco se van a ir apagando todas las estrellas hasta que finalmente lleguemos a la muerte térmica del universo. Engels se enoja con esto y dice, no, tiene que haber alguna forma en la cual se vuelva a juntar, se vuelva a acumular la energía calórica, se vuelvan a juntar las masas y vuelva a generarse nuevos soles, ¿sí? Porque dice en otra parte, si no tengo que pensar que hay alguien que le dio cuerda al universo en el principio de los tiempos, la idea de un Dios, y que después el universo a partir de ahí no hace más que perder cuerda, ¿sí? Digamos que la idea del Big Bang está bastante planteada en el dialéctica de la naturaleza, ¿sí? Si bien hasta ahora es una hipótesis, ¿sí? La idea del Big Bang, pero la idea es esta, un Big Bang, una gran expansión del universo digamos, la muerte térmica es una posibilidad del universo que dependerá de futuras investigaciones. Pero a partir de esto, de este debate de Engels con el segundo principio de la termodinámica, este principio no puede entrar dentro de nuestras categorías, ¿sí? Y este principio, cuando nosotros salimos de nuestros cursos, decimos, sí, la negación de la negación, todo evoluciona, un biólogo, un físico te va a decir, mira, existe el segundo principio de la termodinámica que dice todo lo contrario de lo que decís vos, que dice que en realidad todo está perdiendo cuerda en este cosmos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para conectar una cosa con la otra? Digamos, porque la entropía, repito, es una categoría que tiene que entrar dentro de nuestra categoría filosófica. El primer coche que se nos clava en la ruta es este. Y a este le sigue otro, que es el demonio de Maxwell. ¿Sí? En 1867, James Clerk Maxwell, un gran físico que desarrolló, profundizó en las ondas electromagnéticas y todas estas cuestiones, plantea un experimento mental, el del demonio de Maxwell. ¿Sí? Imagínense, dice Maxwell, un demonio que está entre dos, en un compartimento, ¿sí? Entre dos partes, ¿sí? Hay un tabique y ese tabique tiene una especie de compuertita que el demonio puede mover a voluntad, dejando pasar para un lado los átomos fríos y para el otro lado los átomos calientes. Con esto, este demonio desafiaría al segundo principio de la termodinámica. Y no solamente eso, sino que tendríamos un motor universal digamos, imposible de parar, ¿sí? Por ejemplo, un barco podría navegar eternamente absorbiendo energía calórica del mar y dejando tras de sí una estela de hielo, ¿sí? En la medida en que va pasando por los mares, ¿sí? Y esto era una paradoja, porque el segundo principio de la termodinámica lo prohibía. Bueno, la respuesta a esto vino en 1929, un húngaro después nacionalizado norteamericano, Leo Szilard,
como Moe Szilard de los Simpsons, se llamaba el apellido era Szilard, dice lo siguiente: bueno, muy bien, es cierto que ese demonio puede desafiar el segundo principio de la termodinámica, pero lo cierto es que para saber qué átomo es caliente, es decir, más rápido, y qué átomo es más frío, es decir, que va más lento, ese demonio tiene una función cognitiva, y esa función cognitiva gasta energía, ¿sí? Entonces la ecuación termodinámica se termina equiparando, ¿sí? Es decir, no ganas nada. Más allá de esta respuesta, lo que empieza a ver es un nuevo par dialéctico, que es entre la entropía, el desorden, y esa función cognitiva que lo que tiene es información. Entropía, información, nuevo par dialéctico, ¿sí? Y ahí fíjense que empezamos una nueva etapa de cómo se nos va quedando la teoría marxista, porque en la Unión Soviética, Ilya Novik, por ejemplo, un teórico soviético, escribe un excelente texto sobre cibernética, pero la cibernética no podía pasar a nuestras categorías filosóficas a mediados del siglo XX, ¿sí? ¿Qué pasó? Digamos, entonces, vamos a ver este tema. La información, ¿sí? Es una categoría, otra de las categorías que tenemos que integrar. Es una categoría que históricamente la usamos los humanos, pero recién en el siglo XX pasa a ser una categoría científica. Igual, como dice Engels con la categoría de fuerza, ¿sí? En el Dialéctica de la Naturaleza. ¿Y qué es la información? La información es una diferencia que genera una diferencia codificada. Ustedes ven una letra, ¿sí? ¿Y qué diferencia una A de una S? Por ejemplo, la palabra así, de lo que tengo abajo para leer. Que la A es diferente de la S y que tenemos un código por el cual cada vez que vemos A, en nuestra mente aparece el fonema A. Cada vez que vemos en la formita S, en nuestro cerebro aparece un código que hace que aparezca el fonema S. Una diferencia que provoca una diferencia, ¿sí? Esto es la información. La información es aquello que elimina la incertidumbre. Imagínense ustedes conocer qué número va a salir a la quiniela mañana en nuestros respectivos países y poder jugarle y sacar unos billetes para la orgánica. Sería interesante. Bueno, eso es información, ¿sí? La información elimina la incertidumbre entonces y es una categoría que, como bien dice Hegel, primero pasamos de la cualidad y después la cuantificamos. En la medida en que se transforma en científica, empezamos a cuantificarla. Y la cuantificación de la información es el bit. Fíjense, acá tienen unos y ceros, ¿sí? Y así es como codifican nuestros ordenadores, nuestras computadoras, la información. Hacen códigos a través de números binarios y un bit, un binary digit, es la medida de información que nos habla de una elección en un par binario de opciones, ¿sí? Eso es un bit. Los bits se juntan en grupos de 8 y ahí se transforman en bytes y ahí tenemos las medidas que por lo pronto nos permiten a todos nosotros saber qué ordenador, qué computadora comprar de acuerdo a los megabytes, gigabytes, kilobytes o lo que sea, terabytes tengan de capacidad de disco rígido y de capacidad de procesamiento. Ahí la información nos está midiendo la complejidad, ya les meto una palabreja, de nuestros ordenadores, de nuestras computadoras, y así también sucede con los sistemas. Entre los científicos, cuando miden un sistema, digamos, para medir su complejidad, dicen cuánta información tiene ese sistema, es decir, cuántos bits de información te llevó modelar ese sistema. Un flujo turbulento, una ameba, una almeja o la ciudad de Nueva York. Y el padre de la cibernética, Norbert Wiener, decía, así como la entropía es una medida de desorganización, la información que suministra un conjunto de mensajes es una medida de organización. Par dialéctico, desorganización, organización, ¿sí? Filósofos cubanos y soviéticos en 1985, previo a que se nos caiga nuestro Cartago, digámoslo así, habían ya hecho un libro, un gran libro, La dialéctica y las formas generales de investigación, lo hicieron en español, en Cuba, lo editaron, un gran libro donde ellos ya plantean
que la información, o sea, profundiza en la categoría de información, dice, la categoría de información es una categoría del reflejo, no de la materia. A ver, vamos a verlo. Acá yo tengo una O de organización. La materialidad de esta letrita O no tiene la información la tiene el código, y eso es ideal, ¿sí? La información es una categoría del reflejo. Entonces, como tenemos que unir los pares dialécticos, sería, en la materia la desorganización sería entropía o alta entropía, algo desorganizado, ¿sí? En la organización, entropía negativa o baja entropía, negentropía. Por ejemplo, los animales consumen materia de entropía negativa y desechan materia de alta entropía, los desechos del producto del metabolismo animal. ¿No? Para dar un ejemplo de cómo son estas categorías. En el reflejo, la desorganización es incertidumbre o ruido, y la medida de la complejidad del reflejo es la cantidad de información. Ahí tenemos un par de categorías dialécticas, y vemos cómo la ciencia avanza y cómo el marxismo tiene que avanzar con esa ciencia y dar nuevas respuestas. Todo esto habla de una causalidad informacional, que es diferente de la causalidad mecánica, ¿sí? El marxismo no había integrado a lo largo del siglo XX la categoría de información. Y fíjense ahora, tenemos dinero, que es a través de la información, bitcoins, que el trabajador muchas veces no pone esfuerzo físico como en la época de Marx, sino simplemente trabajo donde lo que hace es producir información. O bien la idea de que la información vale dinero, ¿sí? Es un ordenador, alguien puede tener millones de dólares de información, ¿sí? Digamos, cuantificable en dinero, ¿sí? Una mercancía cuantificable en dinero. Digamos, entonces todo eso nos quedaba un poco por fuera de nuestra teoría, y por eso tenemos que profundizar. Entonces, aquí entroncamos los nuevos desarrollos de la dialéctica de la naturaleza en la medida que incorporamos el segundo principio de la termodinámica en la categoría de información, que es la idea que empieza con Wiener, que todo lo vivo tiene legalidades propias. El libro de Lenin se llama Cibernética, control y comunicación en el ser humano, en las máquinas y en los animales. Es decir, son sistemas que trabajan con información. Ahí ya tenemos algo muy similar, ¿sí? Pero hay más similitudes, por cierto. La unidad de todo lo vivo. Decía Engels, el intercambio de sustancias constituye la actividad característica de la vida, ¿sí? Decía en el Dialéctica de la Naturaleza. Los teóricos actuales dicen, todo lo vivo se sostiene incorporando materia, energía e información, ¿sí? Es decir, esto desde una ameba hasta una organización revolucionaria. La organización revolucionaria tiene un cuerpo ideal, sus ideas, sus visiones, su motivación, y un cuerpo material. Y el cuerpo material lo tenés que alimentar, tiene que tener instalaciones, armamento, todo lo que tenga que tener, ¿sí? Libros, ¿sí? Energía, que también es la energía motivacional, ¿sí? E información, ¿sí? Un animal se sostiene vivo frente al entorno, incorporando materia, energía e información. Y si no, perece, ¿sí? Es decir, todo lo vivo son sistemas abiertos, ¿sí? Los sistemas vivos se sostienen alejados de la entropía, vivos, robando orden al entorno. La teoría de la complejidad denomina sistemas dinámicos complejos a los sistemas biológicos y sociales, y ahí tenemos ya otra teoría, la teoría de la complejidad, que surge en el último cuarto del siglo XX y que da una plena vigencia a la teoría de Engels, que planteaba la dialéctica de la naturaleza, ¿sí? ¿Cómo es que en un universo que tiende a la entropía, que tiende al desorden, hay sistemas como nosotros que nos rebelamos a la segunda ley de la termodinámica, robando orden del entorno, disipando la entropía que se va produciendo en nuestro organismo, ¿sí? En el exterior, y robando orden al exterior, alimentándonos, como sea, ¿sí? Digamos, recibiendo energía del sol constantemente, sol que está entrando en la entropía, y ahí es donde, y esa es la forma en la cual lo vivo, sea una revolución, sea un partido revolucionario, sea una idea revolucionaria, se mantiene incorporando materia, energía e información, robando orden al entorno, ¿sí? Incorporando nuevos elementos cotidianamente. Entonces,
donde se da la negación de la negación, como la decía Engels, es decir, vamos a decirlo más apropiadamente, el proceso evolutivo de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo. Acá, en la zona habitable, ¿sí? En esta zona verde es donde la vida se puede dar. ¿Por qué? Porque más cerca del Sol está demasiado caliente y más lejos del Sol está demasiado frío, y ahí tenemos una nueva dialéctica, ¿sí? Lo complejo, la zona habitable, crece, se desarrolla, la información se transmite entre el caos y el orden absoluto. El caos, estar demasiado cerca del Sol, ¿sí? Ahí hay un caos de moléculas aceleradísimas, o bien el frío, el demasiado frío, que sería más lejos del Sol, donde el orden es un orden congelado, ¿sí? ¿Dónde es que crece la complejidad? Entre el orden absoluto y el caos absoluto. Acá es donde crece la complejidad, en la zona verde. Y piénsenlo en un partido revolucionario: si se enfría, se pone burocrático, ¿sí? Y muere. Si se calienta demasiado, va a una estrategia suicida, desorganiza sus propias fuerzas y se autodestruye. ¿Dónde se hace la revolución? Entre el orden y el caos, ¿sí? Van viendo cómo se va ligando una cosa con la otra y cómo va teniendo un sentido muy profundo lo que vamos viendo. Por supuesto que cuando vengan al Congreso vamos a profundizar más, ¿sí? Los dejo ahí con las ganas. Habíamos visto que el antimarxismo plantea como una idea decimonónica la de evolución. Claro, en aquel siglo XIX evolutivista, el ideal evolutivista, veían que la sociedad iba para adelante, y la sociedad efectivamente iba para adelante, era un proceso revolucionario lo que se estaba dando. Claro, ellos creían en la evolución, pero era todo un clima de época, en realidad la evolución no existe, ¿sí? Nosotros ya vimos que tenemos una medida de la evolución, ¿sí? Si en una computadora modelizás una ameba, te va a dar cierto bits de información. Muchos más vas a necesitar para modelizar a una almeja. Y muchísimos más vas a necesitar para modelizar a un ser humano. Hay un genio que tienen ustedes ahí en España, en Cataluña, que falleció en el 2018, lamentablemente, Jorge Wagensberg, que tiene un museo en Cataluña que se llama Cosmo Caixa, creo. Y harto ya de esta moda políticamente correcta en contra de la evolución, dice lo siguiente: entre la emergencia de la primera bacteria y el nacimiento de William Shakespeare, algo ha progresado, algo de abajo arriba ha tenido que ocurrir. Si progresar es ganar independencia respecto a la incertidumbre del entorno, entonces claro que hay líneas progresivas y líneas regresivas, ¿sí? Es decir, evolucionar es ganar independencia respecto a la incertidumbre del entorno. Ese monito australopiteco que bajó del árbol y que estaba bipedestando y de repente se puso erecto y pudo mirar por encima de la sabana y tener mayor información, era más libre de la incertidumbre del entorno. El tigre de diente de sable no lo tenía, no se daba cuenta a medio metro, sino que lo podía ver a 1 kilómetro, a 500 metros. En eso se basa la evolución, en eso se basa la selección natural, ¿sí? El pececito posmoderno que no vio a su predador pereció en la historia de la selección natural, desapareció, es una especie que desapareció. La que no tiene las funciones adecuadas como para responder a los desafíos de la selección natural quedan en el pasado. Lo mismo pasa con las teorías, y lo mismo puede pasar con la teoría revolucionaria si no la podemos a la altura del siglo XXI, ¿sí? Por lo menos durante unos cuantos años hasta que se vuelva a redescubrir, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente, digamos, ¿cómo es el determinismo evolutivista? Ustedes, marxistas, deterministas, no entienden que la casualidad es parte de la vida, etcétera, etcétera. No, sí, lo asumimos, desde nuestros manuales está, con la teoría del caos se plantea más fuertemente. Los matemáticos soviéticos, aparte, son los que desarrollaron toda la base matemática de la teoría del caos. Kolmogorov, Chaitin son los que planteaban todas estas cosas. Markov, que habla de las cadenas estocásticas, ellos la desarrollaron, pero después los soviéticos lo desarrollaron, pero después nos utilizan como chicana el elemento del indeterminismo para decir que nosotros somos ultradeterministas. Pero veamos cómo es el determinismo de la evolución, y esto también lo plantea este físico genial, Jorge Wagensberg, quien dice:
La emergencia de una línea progresiva no es necesaria ni obligatoria, pero sí razonablemente probable para una sucesión de estados de incertidumbre alternativamente altos y bajos del entorno. Tal evolución del entorno ha sido frecuente en la historia del planeta. Momentos de paz local a corto plazo aumentan la diversidad y picos de catástrofe a largo plazo aumentan la complejidad. Es decir, el socialismo es producto de la evolución de la cultura humana. Y seguramente cuando la incertidumbre apriete, como bien decía Wagenberg, el socialismo será una opción porque los sistemas cuando se ven apretados, ¿sí? Ahí es donde empiezan a procesar información de manera más adecuada. Y no se olviden que Marx decía que 20 días de revolución sirven como experiencia para un pueblo por 20 años, ¿sí? de periodo pacífico. En esos periodos es cuando los pueblos crecen muchísimo, ¿sí? Precisamente porque están en un momento de caos determinista. Es decir, el salto cualitativo es la ley que más se nos verifica, ¿sí? de todas nuestras leyes de la dialéctica. ¿Por qué? Porque habla precisamente, ¿cómo lo dicen los teóricos del caos? Hay un momento lineal de los sistemas, hay un periodo donde las ecuaciones del sistema se empiezan a volver no lineales y hay un salto cualitativo, transición de fase, le dicen otros. Equilibrios puntuados, le decía el marxista Stephen Jay Gould en Estados Unidos. Digamos, esta ley, hoy por hoy, los yanquis la toman, ¿sí? En las investigaciones que están haciendo la teoría de la complejidad, ellos con la idea de ver cómo seguir dominando al mundo, ¿sí? Pero, paradójico, los propios marxistas, en lugar de seguir ese camino, el de Engels, lo que estamos haciendo es muchas veces abrevar en el posmodernismo y en toda esa escoria. Pero al no tener todo este desarrollo del siglo XX, del siglo XXI incorporado a nuestras categorías, hay que decir que nuestras categorías, tal como estaban explicitadas en el siglo XIX, habría que remozarlas, habría que hacer un grupo de investigación para hacer, y me encantaría, un nuevo manual de filosofía marxista. Y fíjense lo que les decíamos antes frente a este ataque del marxismo como spencerismo social, lo que decíamos hace un rato, ahora los decoloniales dicen que somos epistemicidas, ¿sí? Y que al hablar de evolución estamos en contra de los pueblos originarios, ¿sí? Nadie luchó más por los derechos de los pueblos originarios que los marxistas. Pero ahora vienen estos catedráticos pagados por Estados Unidos a decirnos esto. Fíjense lo que decía Engels en contestación a esto. La carta a Piotr Lavrovich Lavrov, quien dice: toda la doctrina darwinista de la lucha por la existencia no es más que la transposición pura y simple de la doctrina de Hobbes sobre la guerra de todos contra todos, la tesis de los economistas burgueses de la competencia y la teoría malthusiana de la población, del dominio social de la naturaleza viva. A mi juicio, el instinto social fue uno de los móviles principales de la evolución del hombre a partir del mono. Y esto entronca con una idea que hoy por hoy la ciencia natural verifica, que es la idea de que los animales con mayor corticalización, con mayor encefalización, son animales que tienen rudimentos de empatía, es decir, que la evolución va en el sentido de la empatía, de poder sentir el dolor ajeno. ¿Sí? Los animales sociales tienen que tener esa capacidad de empatía para coordinar acciones. Los lobos, los cetáceos, fuertes, digamos, expresiones empáticas. Un cetáceo puede con su aleta abrazar a un compañero muerto. Antes de que mueran los cetáceos, sostienen a un compañero que está a punto de morir, empujándolo arriba para que no se ahogue, ¿sí? Es decir, los monos más avanzados, los antropomorfos, todos tienen empatía. Y en el ser humano, el desarrollo de la humanidad va en ese sentido, en el sentido de avance de la empatía. Por lo tanto, el socialismo, el principio energético del futuro próximo, decía Marx, es una sociedad más evolucionada, más empática, donde se procesa la información mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay un nuevo regulador del psiquismo de cada individuo, que es la conciencia social, la conciencia ecológica, ¿sí? Entonces, frente a un capitalismo predador, ¿sí? El socialismo es el futuro de la humanidad. Es decir, la humanidad avanza en un sentido de poder mejorar su sensibilidad emocional y de mejorar, por tanto, las formas productivas en términos de, o primero, con el avance de las formas productivas vamos a poder crear ese ser humano que va a poder tener esa sensibilidad para después, en un proceso dialéctico,
generar ese ser humano nuevo en esa sociedad comunista, ¿sí? ¿Qué es el ser humano nuevo? Un sistema superior más evolucionado de procesamiento de la información. ¿Qué es el comunismo? Un sistema superior de procesamiento de la información. Lejos de la alienación que nos propone el capitalismo, y la alienación es una categoría que alude a ruido, a incertidumbre en la información. Digamos, la información clara y pura es precisamente no el ser humano alienado, sino el ser humano integrado. Integrado con la naturaleza, integrado con la sociedad, integrado con sus semejantes. Alienación e integración. Ahí tenemos otro par dialéctico que tenemos que ir profundizando. Entonces, ahí tenemos el fundamento del proceso evolutivo. No solamente describimos, sino que entendemos la lógica interna. ¿Por qué evolucionan los sistemas en esta Tierra? Porque la incertidumbre aprieta y los que sobreviven son los que mejor procesaron información, ¿sí? Entonces, por eso tenés cada vez especies con mayor capacidad de procesamiento de información. Y esa evolución se da en distintos niveles, el del procesamiento de la información. Fíjense que abajo les planteo que el procesamiento de la información en los vegetales, también en los animales y en los seres humanos, pero en la parte, los vegetales pura y exclusivamente, se da a través de la transmisión genética del ADN. El ADN son paquetes de información que informan a las próximas generaciones cómo es este planeta Tierra y cómo se sobrevive en este planeta Tierra. ¿Qué arquitectura tenés que tener en una planta para sobrevivir, ya sea bajo el agua o ya sea sobre el agua, ¿sí? El procesamiento de información pega un salto cuando empiezan a haber animales, ¿sí? Animales con sistema nervioso desarrollado cambian o el entorno, pero los animales, todo el reino animal, tiene de alguna manera una representación, ¿sí?, de su entorno. Las amebas, quimiotaxis, ¿sí? Para ahí no voy, para ahí voy. Hay un nutriente que puedo comer, bueno, ahí entonces hay una quimiotaxis que me permite tener una representación muy básica, ¿sí? Por supuesto que la escala evolutiva implica una representación cada vez más rica hasta llevar a los orangutanes que pueden verse en un espejo y pueden reconocerse a sí mismos y reconocerse si tienen una manchita en la cara. Y la tercera etapa, el último salto cualitativo, es el conocimiento, la capacidad de anticipar la incertidumbre del entorno, ¿sí? Y esto, el conocimiento, a diferencia de la representación, implica la conciencia, es decir, no solamente recibo una señal, como puede recibir un tigre el olor de una presa, sino que aparte sé que estoy recibiendo una señal y puedo predicar algo acerca de ello. Uy, estoy sintiendo olor a presa, tengo ganas de comer. O olor a, no sé, a lo que me guste comer, ¿sí? Olor a chocolate, pongámosle. Y qué rico es el chocolate, me acordaré de alguna vez que comí chocolate. La conciencia, entonces, es no solamente recibir una señal, sino aparte poder predicar algo de eso, ser consciente de la señal que estás recibiendo. Y ese desarrollo de este nuevo salto cualitativo nos introduce en un nuevo tipo de selección, la selección cultural. Ya no es la selección natural, sino la selección cultural. Y tiene una etapa preclasista, la etapa, qué sé yo, del paleolítico, de la edad de las edades de piedra, pongámosle, de las edades tribales y gregarias. Hay un salto cualitativo con la etapa de la sociedad de vida en clase, del psiquismo, y en la etapa postclasista, el ser humano nuevo a escala global, ¿sí? Cada una de esas etapas, yo ahí lo pongo en términos psicológicos, pero tiene un desarrollo de fuerzas productivas que permiten ese desarrollo científico, una base material tecnológica que va permitiendo un desarrollo superior cada vez más de la información y poder, por lo tanto, escapar a la incertidumbre del entorno, ¿sí? El ser humano de hoy puede vacunarse, por ejemplo, contra el COVID y escapar a la incertidumbre que nos plantea el desafío del COVID. Vamos cerrando para que vayan viendo todas las ligazones que tenemos con esta categoría de entropía, ¿sí? Voy a remitirme a Jorge Wagenberg. De vuelta, les pido que lean todos los libros porque nos puede servir mucho, pese a que no era un comunista. No, sí era un tipo muy dialéctico y la dialéctica va hoy penetrando en todas las ciencias, ¿sí? Él precisamente dice que la ciencia, uno de los principios que él plantea es el principio dialéctico, corroborarse con la realidad objetiva. Y no se asume comunista, digamos, un socialdemócrata era, no sé, una cosa así. Pero dice, de la utopía, ¿sí?, en Ideas sobre la complejidad del mundo, dice que la utopía asegura una situación de no equilibrio que es como mínimo parte esencial de todo sistema vivo. La utopía se refiere claramente a un sistema vivo, hombres o conjunto de hombres, y un sistema vivo es un sistema abierto a la interacción con su entorno y su evolución es producto de los cambios de tales interacciones.
Parece pues lícito intentar una aproximación a la utopía desde las ciencias que ocupan hoy, que se ocupan de tales fenómenos: la termodinámica del equilibrio y la teoría de la comunicación. Es decir, el pensamiento revolucionario, la formación revolucionaria, la actividad revolucionaria, la lucha revolucionaria nos permite alejarnos de la entropía, del sentido común entrópico que nos propone la burguesía, ¿sí? En pos de un nuevo sentido común, transición de fase, nuevo equilibrio, un equilibrio socialista, empático, revolucionario, ¿sí? Un equilibrio donde el ser humano sea hermano, hermana del ser humano. Eso es lo que nos permite la utopía. La utopía tiene, como los valores, como la teoría revolucionaria, tiene un rol negentrópico, antientrópico, ¿sí? Un ser humano puede caer en entropía, cae en consumo de sustancias, cae en entropía. Un ser humano también se puede elevar de la entropía reinante en el contexto burgués y puede, a través de los valores, transformarse en el ser humano nuevo, en el hombre nuevo y la mujer nueva. Muy bien, para ir cerrando ya, estamos muy al límite, ¿sí? El carácter dialéctico de la naturaleza y su vinculación con la dialéctica de la sociedad está siendo confirmada por los actuales desarrollos científicos. La teoría del caos y de la complejidad, el tránsito del capitalismo al socialismo es parte del proceso evolutivo, es decir, del incremento de la complejidad y de la capacidad de procesar información de todo lo vivo, de todos los sistemas, el despertar de los pueblos, la superación de la alienación, la construcción del ser humano nuevo, el comunismo, un sistema superior de procesamiento de información, ¿sí? Hasta aquí llegamos. Bien, les agradezco su amable atención. Los he llevado un poco rápido desde Engels a lo que yo creo que Engels le gustaría que hiciéramos hoy con sus teorías, que es ponerla a la altura del siglo XX, porque la línea de Engels es, hay en el futuro una cantera dialéctica impresionante que ustedes tienen que ir a buscar, y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación, Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Por supuesto que parte de lo que yo les comuniqué hoy, parte de la información recibida, habrá caído en la entropía. No os preocupéis, tienen un fundamental efecto antientrópico, negentrópico, que es que esto va a ser colgado en las redes y ustedes a través de la repetición podrán una y otra vez volver a estos materiales para fijarlos si es de vuestro interés. Bien, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Una magnífica exposición que además se está repitiendo en los comentarios en el chat. Y bueno, hay algunos comentarios y también preguntas. Por una parte, que es un comentario del profesor José Antonio Ejido, pero como también aporta un planteamiento, la pongo por si quieres añadir algo. Dice, hay que rechazar que el marxismo sea un pensamiento crítico, moda que viene de la escuela de Frankfurt, el marxismo científico, revolucionario y materialista. Por si deseas añadir algo a lo que comenta el profesor. En la misma línea. No lo podría haber dicho mejor. Eso es un desastre para el marxismo, es una calamidad. Sí, sí, sí. El compañero David Fuentes pregunta, al hilo de lo que decía Engels, ¿está la teoría del Big Crunch? Sí, la teoría del Big Crunch. David, el tema es el siguiente, digo, uno de los errores que hemos cometido los marxistas es a veces ponernos demasiado partidistas en temas científicos, ¿sí? Más cuando estamos hablando de frontera de la ciencia y más cuando hay un lumpen científico que se encarga de tirar teorías a la violeta y cobrar subsidios por eso y vivir toda la vida de eso. La teoría del Big Crunch no está verificada, es una hipótesis, y hasta ahora lo que se ve es que hay una fuerza oscura que tira de los bordes del universo hacia la expansión. El tema está que nosotros vamos a ir haciendo la revolución, aunque exista la muerte térmica, el universo no se vuelva a contraer nunca más, ni nada por el estilo. Digamos, la fisonomía del universo, como se pueda dentro de eones de años definir, no es para nosotros, digamos, un impedimento para seguir luchando, sino que simplemente tenemos que seguir los últimos avances científicos con muchísimo gusto y seguramente no imponerle la dialéctica a la realidad objetiva. La dialéctica tiene que ser, digamos, una guía y después hay que investigar en concreto, ¿sí? Hay que investigar en concreto.
digamos, y la investigación concreta es lo que le va a dar el aporte a la filosofía, ¿sí? Pero no pretender que un poco... Engels de todas maneras es muy respetuoso, pero Engels cuando dice, de alguna manera se va a verificar esto, bueno, hasta ahora la ciencia, si bien se siguen creando estrellas, no, hasta ahora no se plantea que las tendencias a la reconcentración del universo puedan superar a las tendencias a la expansión. Pero bueno, no ponerse partidista en eso, porque si no, digamos, en un extremo de eso podemos caer, y no digo que vos lo estés haciendo, David, es una pregunta, ¿no? Pero podemos caer en extremos que se llegaron al siglo XX como la teoría de las dos ciencias, ciencia burguesa, ciencia proletaria. Nosotros, los burgueses, lo que sea científico, venga para acá, lo vamos a tomar, lo pasaremos por la zaranda ideológica y le sacaremos lo que no sea científico, pero el marxismo es 1000 por 1000 científico, no es nada subjetivo, todo es ciencia para el marxismo. Y también la lucha revolucionaria es ciencia para el marxismo. Philip pregunta, un saludo, profesor. ¿Qué decir a los marxistas que critican todo el proceso revolucionario de la URSS, no solo siguiendo las falacias trotskistas e imperialistas contra Stalin, sino que afirman que el marxismo allí desarrollado es vulgar, positivista? ¿A qué obedece esta posición en personas que se llaman a sí mismas marxistas? ¿Por qué se ha afirmado que los manuales son el equivalente a un marxismo vulgar? ¿Por qué mantener su uso actualmente? Bien, dos cositas. En primer término, tengamos en cuenta que esta parte de nuestra teoría, fíjense que yo les planteé todo lo que faltó, ¿sí? Desde incorporar el segundo principio de la termodinámica como una herramienta filosófica, porque el segundo principio es ineluctable en todo momento, está perdiendo cuerda todo. Digamos, a partir de ahí nos quedaron una cantidad de cosas, ¿sí? Ahora, a mí me encantaría hacer en el siglo XXI un buen manual de filosofía marxista que incorpore todo esto, teoría del caos, de la complejidad, etcétera, etcétera. Y me parece perfecto. Ahora, digamos, en el marco del mundo en el que vivimos, en el mundo real, no en el mundo donde viven los profesores de izquierda, progresistas e irracionalistas, sino en el mundo real, en el mundo donde acá a 2 cuadras tengo a los evangélicos que piensan que el mundo lo hizo Dios y todas esas cosas. En el mundo real, los manuales marxistas son una de las piezas más pulidas de la razón humana. ¿Sí? Hay cosas que hay que mejorar, que hay que perfilar, que hay que cambiar. Sí, de acuerdo, pero es hasta donde llegó la humanidad. Y ninguno de los irracionalistas que critican a los manuales, Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse, digamos de paso, era un agente de inteligencia de los Estados Unidos, de la OSS, de la Oficina de Servicios Especiales de los Estados Unidos previa a la CIA, ¿sí? Ni Marcuse, ni ninguno de ellos le llegaron ni a los talones a Engels, ¿sí? Y la superación que hicieron, la superación entre comillas, fue en base al psicoanálisis, ¿sí? En el caso de Sartre, en base a un nazi como Heidegger, ¿sí? El existencialismo. Digo, son complicados y ahí es donde tenés un punto. Lo que hizo la burguesía, a partir de que nace el marxismo, de que el marxismo se planta, primero, fíjate, Bismarck les pone a Dühring. Y cuando dentro del partido se empieza a dar el debate, Bismarck hace como que lo van a echar a Dühring. Entonces los compañeros del Partido Socialdemócrata que estaban siguiendo a Dühring dicen, che, pero mirá, lo están persiguiendo a Dühring. O sea, la burguesía juega. La burguesía juega. ¿Por qué Georgy Lukács, el joven Georgy Lukács, tiene tanta difusión? Porque le dio un servicio a la burguesía, más allá que en el 71 después, en su ontología, dice, no, me equivoqué con la denostación de la dialéctica de la naturaleza. ¿Qué hace la burguesía? Te va a proponer a Jean-Paul Sartre, uno que te dice, no, la dialéctica de la naturaleza no va. ¿Por qué? Porque es una guerra, entonces te voy a tirar los bombazos ahí donde estés más débil. Si al capital no le puedo pegar, porque es imposible, es una fortaleza blindada. Bueno, pues te voy a pegar en la filosofía. Entonces, los manuales son realmente muy importantes. Los que hablan de la dialéctica depurada, mirá, yo los leo y dan lástima. Realmente dan lástima porque nunca ves esa dialéctica depurada. Y después lo podés ver en la práctica, ¿no? Los que, mirándose las cutículas de las uñas, se pasan de la revolución soviética, de lo que hicieron los soviéticos, y de los manuales, después tienen que demostrar en la vida. En la vida, ¿qué hacen? No hacen nada. No hacen nada. Entonces, muy fácil criticar, difícil es construir. Y los manuales fueron una gran construcción. Y la dialéctica de la naturaleza fue un gran avance. Y la clase obrera avanzó mucho cuando tuvo todo un frente teórico armado. ¿Por qué nos pegaron los posmodernos en los 60?
Bueno, precisamente porque en el tema de la subjetividad, sí, Vygotsky había desarrollado la Unión Soviética, pero en Occidente llega recién en 1962, cuando ya acá era el pasto del psicoanálisis, y todos los marxistas críticos y todos los que le pegan a la dialéctica de la naturaleza, en sí se basan en el psicoanálisis. Y ahí esperemos el Congreso, porque ahí tendría que explicarle una cantidad de cosas más. Pero el psicoanálisis establece un claro corte entre lo subjetivo y lo natural, sobre bases total y absolutamente místicas, que si yo te las cuento te vas a reír porque vas a pensar, ¿y cómo puede ser que mucha gente sea psicoanalista y que crean estas estupideces? Mística absoluta, religión de clases medias urbanas, eso es lo que es el psicoanálisis. En eso se basan para decir, yo tengo una dialéctica muy superadora de lo que era el tosco, las toscas ideas de Engels. Siguiendo con la cuestión de los manuales, Aldo pregunta si podría, por favor, dar algunos datos y repetir el título completo del libro hecho por científicos soviéticos y cubanos, La dialéctica de las formas generales de... Acá está. ¿Lo ven ahí? Se va al revés. Claro. La dialéctica y los métodos científicos generales de investigación. Tomo 1, tomo 2. Brutos manuales, hechos por científicos soviéticos y cubanos. Si alguien tiene que llegar a la embajada cubana, yo se lo pedí a la embajada cubana en Argentina, me dijeron, mira, no, vamos a tener que escanearlo. Pero esto es como la última pieza que hizo una gran civilización y después se derrumbó. Esto, ¿sí? Que ustedes lo ven al revés, la dialéctica y los métodos científicos generales de investigación. ¿Sí? Estos son los dos manuales donde habla de la categoría de información, donde, a los posmodernos así los desmenuzan. Digamos, realmente muy interesante estos dos libros, porque te da una base para seguir la dialéctica en esta línea, ¿no? que estamos hablando, pegada a la investigación científica, ¿no? Es del 85, nos quedó viejo ya en un montón de aspectos, pero es el camino que hay que seguir. Pregunta Cristian, dice, gracias maestro por la charla. ¿Puedes ampliar un poco más sobre por qué el pensamiento decolonial critica al marxismo? Mirá, yo hasta ahora lo que vi de los decoloniales, Grofogel, lo que leí es nunca le pidas mucha profundidad, porque es un retintín que se repite y que la burguesía te lo apoya, ¿sí? ¿Por qué estudiamos a Sartre y no a otro teórico del partido, algún teórico del Partido Comunista Francés? Porque la burguesía le puso dinero a Sartre. ¿Por qué estudiamos? Bueno, ¿por qué está Grofogel? Porque la burguesía le pone dinero a Grofogel. Y el retintín tiene que ver con lo siguiente. Dicen, bueno, en realidad nosotros estudiamos teorías que vienen de Occidente, de Europa. Hay que deconstruirlas, porque esas teorías hablan de una Europa, no hablan de nuestra realidad, nuestra americana. Nosotros, en contacto con la Pachamama, y por lo tanto yo, Grofogel, soy el que tiene el celular de la Pachamama, decimos que los saberes y las culturas de nuestros pueblos son muy profundos. Nosotros vamos a pensar nuestra América con nuestras propias categorías, y eso, los colonizadores vinieron acá y destruyeron todo, y el marxismo también, y la izquierda también. ¿Se entiende? O sea, entonces se llenan de odio ante los colonizadores brutos que quemaron los códices mayas, y el marxismo también después. Si la izquierda colonial también sigue las categorías. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, la categoría de plusvalía es colonial. Hay que pensar la América Latina. Y yo, acá, por mi barrio, lo único que veo es capitalismo, ¿sí? Y por otra parte, parece que yo no soy lo suficientemente latinoamericano. Viví toda la vida en Latinoamérica. Comí en Latinoamérica, mis amigos más latinoamericanos es imposible. Hice la colimba con toda la Latinoamérica que había en la Argentina, el servicio militar obligatorio. O sea, pero no soy lo suficientemente latinoamericano porque soy marxista. Son acciones psicológicas en sí. Cuando vos lo profundizás, a Grofogel nadie le va a pedir que arme una orgánica, ¿sí? Nadie le va a pedir, bueno, como decía Marx, hic Rodus, hic salta. Acá está Roda, dale, una persona que se jactaba de haber hecho un gran salto en Rodas, le decían, acá está Rodas, acá salta. Dale, saltás tanto, dale, salta acá, dale. ¿La tenés tan clara, Grofogel? Dale, mostranos la orgánica que va a superar todo. O sea, ¿qué es lo que hace? Son catadores de revoluciones. Entonces, mirándose las cutículas, te dice,
Sí, los Occupy Wall Street está bien, pero aparte deberían fijarse que el colonialismo norteamericano, o sea, digamos, son catadores, ¿entendés? Son sommelier de revoluciones. De eso se trata. Y entonces sí, te dicen, no, sí, el zapatismo es la que nosotros apoyamos. La verdad, los compañeros zapatistas, yo los respeto, está todo muy bien, pero no dejan de hacer lo que hacen, que es machacar maíz en la Sierra Lacandona y hacer poemas y otra cosa mariposa, ¿sí? Entonces, digo, bueno, esto era lo que iba a superar, esto es lo que se vendió en el 94 como lo superador y lo último de lo último. Bueno, seguramente la derecha quisiera tenernos a todos nosotros machacando maíz en alguna selva alejada y escribiendo poemas, ¿sí? Pero lo vamos a molestar acá, en las urbes, y vamos a tomar el poder. Bien, pues parece que no hay más preguntas, son -5, también estamos hemos ido perfectos con el tiempo esta vez. Y bueno, si quería comentar algo, Sergio, bueno, acaba de llegar una pregunta y ya esta sí tendría que ser la última porque si no, sí se nos va a pasar el tiempo. Dice Jesús, me llama la atención y me encantaría saber un poco más acerca de las relaciones del marxismo con la teoría de la evolución de Darwin, de la perspectiva que tiene el marxismo acerca del origen de las especies. Kropotkin, uno de los padres del socialismo utópico anarquismo, escribió como naturalista una obra que no leí, El apoyo mutuo, que habla sobre la teoría de la evolución de Darwin. ¿Podrías comentar algo más acerca del socialismo científico y Darwin? Sí, digamos que se ha intentado separar eso, porque Darwin es el valor político que tiene el darwinismo es plantear que todo evoluciona en el planeta. Y que eso es, digamos, de los sistemas naturales se traspasa a los sistemas sociales, donde Engels hace ahí la clara relación, y hoy los paleoantropólogos no dudan de que las cosas es como planteaba Engels. Digamos que el marxismo revolucionario se va a basar en lo último de la ciencia, en términos de evolución. Y todo lo que estudian evolución tienen que evidentemente tomar a Marx como un antecedente del análisis de los procesos evolutivos. Su metodología del principio de ascensión de lo abstracto a lo concreto, es decir, partir de las categorías más simples para ir entrelazando hasta las categorías más complejas, en la evolución natural se ve claramente. Primero tenés lo que son los animales unicelulares, colonias de animales unicelulares para enfrentar la incertidumbre del entorno, animal pluricelular, ¿se entiende? O sea, la evolución es realmente perfecta en el sentido, una perfecta demostración de la dialéctica hegeliana y de la dialéctica marxista. Ahora, si nosotros queremos estudiar evolución hoy, hay que estudiar lo último de lo último y tener un centro, como decía Lenin en el 22, cuando estaban combatiendo que esa Unión Soviética era un desastre, que decía, hagamos un centro de lucha política e ideológica entre naturalistas y comunistas, decía. Bueno, digamos, de eso se trata, el legado de Lenin. Digamos, lo que nosotros tenemos que hacer, la posición marxista en el tema de la evolución es ver lo último. ¿Qué efecto tiene lo epigenético sobre lo genético? Todas esas cosas, estudiarlas, o sea, es maravilloso, ¿sí? Y de ahí también vamos a extraer elementos para la teoría revolucionaria, ¿sí? Para el pensamiento revolucionario. Y aquí lo que agregamos es el tema de la información y de la necesidad, de la importancia de la información para supervivir en un entorno de incertidumbre, ¿sí? Digo que ahí está la clave de lo que le faltaba a Engels, le faltaba la categoría de información. Ahora, digamos, breve, Lenin en los cuadernos filosóficos nos decía, estudien psicología del niño, estudien psicología, evolución de las teorías científicas, estudien a los órganos de los sentidos. Es decir, ¿qué nos estaba diciendo? Estudien todos estos temas que tienen que ver, aunque Lenin no lo supiera, con información. No se pudo hacer, nos persiguieron, nos torturaron, nos masacraron, tuvimos que vivir movilizaciones forzosas. Fue muy difícil en el siglo XX. Y la verdad que estando en una cámara de tortura es muy difícil hacer análisis profundo de tu teoría. La defendés a muerte. Ahora, hoy podemos realmente pegarle una nueva vuelta de rosca a todo esto y llevar, digamos, la teoría no al nivel de como estaba con Darwin, sino como hoy con la biogenética, con la ingeniería genética, con todo eso, llevarlo a un nuevo plano de investigación y conocimiento y extraer para nuestra filosofía nuevas reflexiones.
No sé si fui claro o si se apuntaba a lo que decía el camarada. De todas formas, eso, recordar que se profundizará sobre todas estas cuestiones durante el Congreso que tendrá lugar a finales de octubre y que dentro de poco concretaremos más y presentaremos cuál es la apuesta que se ha hecho para este Congreso, en el que participa la LAF y participa también Volver a Mars. Con precisión, con precisión germánica, como decíamos antes, ya es la hora de finalizar, pero para no ser tan perfecto, si quieres decir algo más, despedirte o... Bueno, sí, quiero. Quiero no ser tan germánico o japonés, como decía nuestro camarada José Antonio. Agradecer a la escuela Volver a Marx esta oportunidad que nos han dado de dar esta charla. Creo que Volver a Marx está cumpliendo un rol a nivel internacional. Sí dejarlo picando, digamos, para lo que va a ser el Congreso, donde vamos a profundizar sobre estos temas mucho más, ¿sí? Creemos que es necesaria una renovación de la teoría marxista, es decir, los manuales soviéticos están buenos, pero no nos podemos quedar ahí porque no podemos pensar que en el 84 Afanasiev digamos, pensó todo digamos, y que ya no tenemos que pensar más, sino que tenemos que hacer lo que decía Lenin. Revisemos las categorías de la dialéctica a la luz del desarrollo científico. Y en ese sentido, la escuela Volver a Marx me parece que está siendo un bastión que permite reagrupar a las fuerzas del marxismo. No quiere decir que no haya marxistas que no estén luchando denodadamente a lo largo y a lo ancho del planeta, pero creemos que hay una base sólida en los camaradas que están llevando adelante la escuela Volver a Marx. Y, por supuesto, mi estima por el camarada José Antonio Ejido, que está llevando una labor inconmensurable de reconstrucción del pensamiento revolucionario, ¿no? En ese sentido, bueno, que nos apoyen en el Congreso, que nos apoyen en la construcción del Congreso. Queremos hacer de este Congreso una cosa realmente muy buena. Ayer estuvimos hablando, junto con los camaradas del CEFMA, Centro de Estudio de Formación Mariano Agosti del Partido Comunista de la Argentina, y con los camaradas del Centro de Estudios Marxistas Alfonso Cano, que ya hicieron una actividad sobre Engels. Realmente, yo no les quiero adelantar nada, pero podemos llegar a tener realmente incorporaciones muy interesantes que le den un marco al Congreso que sea realmente jugoso, ¿sí? Creemos que con Engels estamos volviendo, con esto que planteaba Lenin, el materialismo militante, a presentar un amplio frente teórico, ¿sí? Frente a esa andanada del posmodernismo, ¿sí? Y ese frente teórico tenemos una antropología marxista, tenemos una psicología marxista, tenemos una teoría de la evolución marxista, tenemos una teoría del procesamiento de la información marxista, y realmente hoy por hoy las ciencias se están dialectizando muchísimo. Yo ya les leí ahí lo de Prigogine, pero en psicología, por ejemplo, me estoy yendo de tiempo, pero les quiero contar un poquitito. Hay una norteamericana que se llama Marsha Linehan, que desarrolló toda una técnica psicoterapéutica que se llama terapia dialéctica comportamental para las personas que tienen desregulación emocional. Vieron las chicas que por ahí se cortan los brazos, ¿sí? Que tienen crisis suicidas o parasuicidas. Se trabaja la terapia dialéctica comportamental demostrando que el trauma psíquico nos impide tener una actitud dialéctica ante la vida e integrar los opuestos. ¿Y qué se les da en el manual de entrenamiento en habilidades sociales a estas chicas y a estas personas que padecen de trastorno límite de la personalidad? Hay un capítulo que es dialéctica. Dialéctica. Hasta es terapéuticamente sanadora la dialéctica. Imagínense, mientras los yanquis están en eso, los comunistas, los socialistas, estamos pidiéndole la escupidera a Michel Foucault y a cualquier posmoderno que ande por ahí, ¿sí? Realmente hoy la ciencia se está dialectizando. Los yanquis están redescubriendo las bases de la teoría marxista. No lo estoy viendo el libro, pero estudian, se juntan en la Universidad de Santa Fe a estudiar la civilización de los Anasazi, que es una civilización maya, en el cañón del Gran Chaco, y juntan físicos, químicos, biólogos, neurólogos, y se ponen a sacar legalidades
Y resulta que los yanquis descubrieron ahora, en el libro dice, descubrimos las transiciones de fase en investigaciones bancadas por 2 oficinas militares, el Departamento de Energía y no me acuerdo cuál otra, y el de investigación de la Fuerza Aérea, y bancadas por este Jeffrey Epstein, que hace poco salió que en un escándalo de cuestiones de pedofilia. Esos le bancaban la investigación. Son investigaciones militares para ellos. ¿Y qué redescubren? Bueno, un montón de cosas, relaciones, bases, superestructura, etcétera, etcétera. Por supuesto, con una base científica muy superior, ¿sí? Pero ellos están diciendo, ¿y para qué? Bueno, para ver cómo sostener imperios. ¿Cómo no vamos a estudiar nosotros lo mismo para ver cómo derrotarlos? ¿Sí? El tema está que tenemos que ponerlo a la altura del siglo XX, porque ellos ya están un poco más avanzados en eso. Nosotros tenemos la teoría marxista, ¿sí? Y tenemos la razón, que son elementos muy, pero muy superadores. Hasta ahí, Carmen, ya pasamos de lo alemán directamente, de lo japonés a lo directamente derrapé, nada más que eso. Pero muy interesante esa última aportación y innecesaria. También decir que están comentando y efectivamente que sigáis las páginas tanto de YouTube como en redes sociales de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, donde Sergio además comparte mucho material sobre estos temas y para profundizar sobre distintas cuestiones que se han ido mencionando. Se busca a través de ELAF. Bueno, si puedes poner el logo que... Sí, voy a dejar de presentar, ¿sí? Espérenme un minuto porque estoy presentando y voy a pasar a la... y acá voy a aparecer, sí. Sí, es en YouTube, ahí se los dejo escrito. YouTube, ELAF Argentina, ¿sí? Les pido por favor si pueden suscribirse a nuestro canal, ¿sí? Tenemos hay una página que se llama... Lo estoy escribiendo ahí. No, perdón. Sí. Hay el AFA Argentina, que es... bueno, gracias Jesús, se acaba de suscribir. Estamos avanzando en las suscripciones. www.6tesis.com.ar, donde ustedes se pueden bajar Marxismo, Caos y Complejidad, ¿sí? Ahí tienen otro elemento. Y en Facebook, en el AF, Hombre Nuevo, Mujer Nueva. ¿Sí? Ahí tienen algunos canales por los cuales pueden comunicarse, ver los videos y profundizar sobre todos los temas que aquí hemos planteado. Para saber de las investigaciones que están haciendo los norteamericanos, hay 2 libros, uno es El Quark y El Jaguar, de Murray Gell-Mann, ¿sí? Que es un cuadro del Pentágono, es el que descubrió el quark, precisamente, un multigenio del mal, ¿sí? Y Complejidad, de Roger Lewin. Esto lo publicó una editorial que se llama Tutques, no sé allá en España si está Tutques, ¿sí? Pero ahí está clarito, no es conspiranoia, está directamente bien clarito y bien explicitado lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Así que bueno, simplemente eso, ¿sí? Y como siempre agradecer la amabilidad de la Escuela Volver a Marx, ¿sí? Y que vamos a seguir produciendo juntos seguramente más eventos. Esto recién comienza, camaradas. Efectivamente, y decir que nuestros padrinos, por así decirlo, de Volver a Marx fue precisamente la escuela que dirige Sergio. Muchas gracias a Sergio y a todos los que habéis participado y nos vemos el próximo lunes. Chao, camaradas, nos vemos.